Esta serie de videos brinda a los directores funerarios orientación y consejos para mejorar el registro de la ocupación y la industria en los certificados de defunción. A continuación, analizaremos las respuestas poco precisas que se dan a la pregunta sobre ocupación y cómo estas preguntas se pueden mejorar para que sean más útiles. Es importante obtener la respuesta más específica que se pueda. Aquí hay más ejemplos de cómo pasar de respuestas poco precisas a respuestas más específicas. La respuesta trabajador es muy amplia y no brinda mucha información. Quizás tenga que preguntar qué tipo de trabajador era la persona fallecida. Podría haber sido, por ejemplo, trabajador de la construcción, trabajador de lavandería, trabajador de bodega o depósito o trabajador de la industria petrolera. Para técnico, una respuesta más detallada podría ser técnico de ingeniería civil, técnico dental o técnico de radiografías. Por último, si alguien dice que la persona fallecida era un trabajador de mantenimiento, pueden preguntar qué tipo de trabajo de mantenimiento hacía la persona fallecida y ofrezcan ejemplos como trabajador de mantenimiento de terrenos y áreas verdes, conserje, carpintero, electricista. Recuerden que es importante obtener la respuesta más específica que se pueda. Si obtienen una respuesta poco precisa, hagan preguntas de seguimiento para obtener una respuesta más específica. Este es el escenario de un caso sobre la ocupación. Se enteran de que la persona fallecida trabajaba como ingeniero o ingeniera en una empresa que fabrica motores de aviones. En este caso, ingeniero o ingeniera es poco preciso, así que es mejor aclarar si es posible. A veces, cuando tenemos información detallada sobre la industria, como fabricación de motores de aeronaves, podríamos deducir el tipo específico de ingeniero o ingeniera, pero siempre es mejor preguntar. Pregunten, ¿qué tipo de ingeniero o ingeniera era la persona fallecida? Con base en la respuesta, la ocupación sería ingeniero eléctrico o ingeniera eléctrica y la industria es fabricación de motores de aeronaves. A continuación les recomendamos que miren la parte 4 de la serie, que analiza las respuestas poco precisas que se dan a la pregunta sobre la industria y cómo estas respuestas se pueden mejorar para que sean más útiles.